llegado la hora de hablar con Papá Dios. Bien, cierren sus ojitos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos invocar tu nombre, podemos enlazarnos, podemos estar en este momento para adorarte, para alabarte con todo nuestro corazón. Manifiéstate con nosotros, manifiéstate con cada niño, con cada uno de los papás, de las mamás, y llénanos de tus bendiciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de cantarle a Dios. Dios te ama y ha enviado a su Hijo Jesús para que al morir en la cruz del Calvario, tus pecados y los míos fueran borrados. Todos deben conocer quién es Jesús. Todos juntos cantémosle a Dios. Todos deben conocer. Todos deben conocer. Todos deben conocer. ¿Quién es Jesús? Todos deben conocer. Todos deben conocer. ¿Quién es Todos deben saber, todos deben saber, todos deben saber que Jesús, todos deben saber, todos deben saber, todos deben saber que Te recomendamos a Cristo el Salvador, amén. Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor. Él te puede salvar, Él te puede perdonar. Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor. Hay otro coro muy bonito que se llama Yo vivo contento. ¿Cuántos viven contentos con Jesucristo? Amén. Aleluya. Yo vivo contento con Cristo en mi vida. Toda alma se alegra. Habla Jesús, habla Jesús. Feliz y conozca a Jesús, que tú cambiaste mi vida con ese amor que tienes tú, mi Salvador, con ese amor que tienes tú. El anhelar de mi vida es humillarte, Señor, que santifiques mi vida con ese amor que tienes tú, mi Salvador, con ese amor que tienes tú. A su nombre. Y un último canto en esta mañana dice: Saqueo era un ¿qué? Chaparrito así. Amén, aleluya.
porque tuyo sea contigo, no te quiera que vaya, fue uno debe. Da que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Y hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Buscar a Jehová en su poder, buscar su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16:11. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. San Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Pues ya fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Alaba, alma mía, a Jehová. Salmos 146:1. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Pidamos a Dios que bendiga la exposición de su palabra. Niños, vamos a orar por la palabra de hoy. Bendito Padre Celestial, Bendito Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús te pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a la vida que hoy hables a la vida de todos los niños de todos los niños, y que tu Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos toque nos toque y llene y llene nuestro corazón. nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén. Amén. ¡Escuchemos la historia bíblica! ¡Pon mucha atención! La paz de Dios. Dios les bendiga. El tema del día de hoy: la salvación entrando a tu casa. Texto áureo se encuentra en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hola amiguitos, bienvenidos al tema de hoy. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que para ver a Jesús hizo algo que no era muy común. Vamos a descubrir qué hizo. Entonces, pongamos mucha atención. Ustedes escucharán la historia de este hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos y era muy rico. Zaqueo escuchó que Jesús estaba en Jericó y quería conocer a Jesús, pues tenía mucha curiosidad. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, ¿qué creen lo que hizo, pequeñitos? Se le ocurrió una gran idea. Subió a un árbol, se coloró para verlo, porque había de pasar por
bendición a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de conocer Zaqueo a Jesús, muchas cosas malas hizo, pero cuando conoció a Jesús, él cambió su forma de pensar, cambió su vida, porque Jesús entró ese día en su corazón. Dios ama a todas las personas y Él desea que todas ellas abandonen todo su pecado para hacer lo que a Él le agrada. Hoy el Señor Jesús quiere entrar en tu corazón, pequeñito. Así como un día entró en la casa de Zaqueo, hoy quiere entrar en tu casa. ¿Deseas tú recibir a Jesús en tu corazón y que Él perdone todos tus pecados, amiguito? ¿Quieres que Jesús borre tus pecados? ¿Quieres que Él limpie toda tu maldad? Cierra tus ojitos y hagamos esta hermosa oración. Padre eterno, te pido con todo mi corazón que tú entres a mi corazón a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que ha consumado el sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Te confieso, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas, Señor, continuar el camino a partir de este día contigo en la búsqueda espiritual de un crecimiento en ti, Señor. Que algún día pueda contemplarte cara a cara, sabiendo que esta vida solamente es pasajera, pero tú nos has prometido la vida eterna, porque has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creamos en ti no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Hoy, Señor, creemos fielmente que tú estás vivo, que has resucitado y que estás con nosotros en este momento especial. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos salves en este día especial. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Bueno, pues te felicitamos porque si tú has hecho la oración desde lo más profundo de tu corazón, ten por seguro que el Señor ha tomado en cuenta tus palabras. Ahora que somos salvos, debemos mostrarlo también con nuestras acciones. Un día estaban platicando dos amigos. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Cuando vieron pasar cerca de ellos a un hombre, uno le dijo al otro: ese hombre ha estado en el ejército. Así es, ¿cómo lo supiste? Por su manera de caminar. Así sucede con cada niño, joven o adulto. Podemos saber si Cristo está en su corazón por su manera de andar. Bueno, pues que Dios te bendiga. Fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en su fuerza fea tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, mi
entra en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor
ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Soy muy feliz de sentar seguir, pues el Señor conmigo va, porque yo sé que salvo soy. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Un día estaré en el cielo azul con mi Jesús, mi Salvador, porque yo sé que salvo soy. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Les saludo con la paz de Dios, hermanos del Presbiterio Sur Oriente, y a todos aquellos amigos, donde quiera que nos vean a través de estas redes sociales. Les invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios en esta escuela dominical, la cual la hemos titulado Entendiendo los tiempos a la luz de la Biblia. El pasaje bíblico, hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, versículo 7. Desde tu hogar, cuando usted lo encuentre, léalo juntamente conmigo, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, dice así en el Evangelio de Mateo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La verdad bíblica, hermanos, nos enseña que Dios cumplirá todo cuanto Él ha dicho en su palabra. La verdad bíblica aplicada nos dice que si nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón y obedecemos su palabra y estamos atentos a su voz, nos asegura que no importa cuál sea el final de nuestros días, viviremos eternamente con Él. Aleluya. En esta tarde tenemos una vez más el privilegio de ver hacia el futuro por medio de la palabra de Dios. Este precioso libro, hermanos, nos puede mostrar el pasado, el presente y el futuro del cristiano. No existe nadie en la tierra que nos pudiera revelar con exactitud acerca del fin de los tiempos o qué sucederá en los postreros días. Dios en su mente tenía ya establecido el medio por el cual todo hombre y mujer que habita en esta tierra y quiera saber quién es Dios, por qué me es necesario conocerle y aceptarle en mi vida. ¿Qué pasará y qué hay después de la muerte? ¿Por qué suceden tantas cosas en esta tierra y de dónde vienen y por qué? Como estas y muchas interrogantes que todos los hombres se formulan, solo las respuestas a todo cuanto pasa y sucederá la encontramos en este precioso libro llamado la Palabra de Dios o Santa Biblia. Como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hermanos, busquémoslo ahí en nuestra Biblia, 2 de Pedro, capítulo 19,
capítulo 1, versículo 19, hermanos, y leamos. La palabra de Dios dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo lo antes dicho, solo la palabra de Dios, que es verdad absoluta, puede contestar con exactitud en medio de este mundo hostil, cruel y depravado, todo cuanto tu mente quiera saber y aprender. Llevamos más de 100 días de estar en casa, aislados en nuestros hogares por esta pandemia. Estas últimas semanas, el coronavirus ha cambiado la vida en todo el mundo, trayendo angustia, desconcierto, temor y pérdidas irreparables. El mundo ha entrado, hermanos, en pánico e incertidumbre. Este hecho ha paralizado a toda clase social. No importa si eres rico, de clase media o pobre, mucho menos de color de piel, idioma o creencia. También las grandes potencias están desplomadas por este acontecimiento. Los grandes políticos y sabios buscan cómo parar o dar fin a esta pandemia que ha sacudido a toda la humanidad. Tal suceso nos ha permitido ver lo vulnerable que somos ante estos acontecimientos y que el fin de nuestros días en esta tierra pudieran estar contados. El tema que veremos en esta tarde se titula Entendiendo los tiempos a la luz de la Biblia. Pero, ¿qué es el tiempo, hermanos? La palabra tiempo deriva del latín tempus. El tiempo es la duración de un periodo donde los objetos o las personas están sujetas a cambios. Suele determinar una época, una hora, un día o una semana donde pueden pasar diferentes cosas. La palabra tiempo posee diferentes significados dependiendo el ámbito. Según la ciencia, esta es la magnitud física donde suceden hechos y eventos. Su unidad de medida es la hora, así como también los minutos, segundos, días y semanas. Para este estudio de escuela dominical, veremos a través de las Escrituras cómo Dios estableció por medio de su palabra los tiempos, porque Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe, de todo cuanto hay y de todo cuanto ha sido creado. Para el tiempo, hermanos, el Señor nos da dos: el cronos o kairos. El cronos, hermanos, es el tiempo del hombre. Es el tiempo, hermanos, en el cual el hombre permanece desde que éste nace hasta que muere. El kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo de calidad. Es el tiempo perfecto. Por eso estudiaremos en esta hora los tiempos a través del cronos y el kairos. Amados hermanos, el cronos que el hombre venía viviendo unos meses atrás, antes de que llegara esto que sacudió a todo el mundo y a nuestro México, era manejado a como mejor le parecía. Vivía según sus propios pensamientos. Manejaba su cronos como si él fuera el dueño absoluto de este tiempo. El núcleo familiar estaba siendo destrozado por la falta del cronos, por la falta del tiempo, la dedicación para los hijos. No había tiempo para compartir con la familia. Los hijos manejaban su tiempo a como ellos les placía. Lo dedicaban en las redes sociales. Pasaban muchas horas frente a la pantalla del computador, del celular, del iPad, de la tablet.
Los hijos vivían como ovejas descarriadas porque los padres no teníamos tiempo para ellos. El cronos o tiempo que se debía compartir con la esposa o el esposo estaba siendo invertido en los trabajos, en las cosas seculares, o en nuevas conquistas, o aún en muchas otras cosas, menos en el matrimonio. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en su capítulo 5, en el versículo 15, versículo 16. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Realmente, tanto cristianos como no cristianos, no hemos aprovechado bien el tiempo. El cronos que Dios nos ha dado, lo hemos invertido mal. Hemos perdido mucho tiempo en cosas infructuosas. Quisiera preguntarte en esta hora, ¿reconoces el tiempo en que estás viviendo? ¿Qué decisión tomarás ante la eminente venida de Cristo Jesús? En el libro de Romanos, en su capítulo 13, ahí en los versículos del 11 al 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, aleluya. Y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo, a través de las Sagradas Escrituras, alerta nuestros sentidos y nos invita y recuerda que quitemos la pasividad de nuestra vida. A pesar de todo cuanto estamos viviendo, a pesar de estos acontecimientos, de este confinamiento mundial, a pesar de las pérdidas de vida que ha dejado esta mortandad en muchos hogares, porque esta pandemia es una mortandad, como lo expresa ahí en el libro de Mateo. Aún así, muchos de nosotros no hemos volteado a ver que el kairos de Dios nos ha alcanzado y que el retorno de nuestro Salvador Jesucristo está por cumplirse. Todo lo que vemos y escuchamos por medio de las noticias y lo que vivimos en nuestras ciudades o poblaciones debieran movernos, hermanos, a la búsqueda constante de la presencia de Dios. Como padres de familia, debiéramos buscar con diligencia que nuestros hijos y todos aquellos que viven en tu casa sintiéramos la necesidad de llenar nuestras vidas de la presencia de Dios. Los muchos temores que embargan el corazón de los hombres y mujeres creyentes o no creyentes debieran llevarnos a la comunión con Dios por medio de la lectura de su palabra, para así conocer y saber si los días de nuestra vida en esta tierra están por terminar. Es lamentable ver que como cristianos no nos preocupamos por nuestra salvación, sino por el contrario, nos relajamos y tomamos en muy poca estima el concepto divino por medio de su palabra. En el libro del Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es cierto que estamos viviendo en el cronos,
pero también podemos vivir hoy el kairos de Dios, en el poder, hermanos, en la cuestión de que podamos orar, leer la Biblia, sentir que el Señor está cerca de nosotros, no importando tu circunstancia, no importando lo que estés padeciendo, no importa tu dolor. Si permitimos que el Kairos viva en nuestros hogares y familia, podemos sentir la presencia de Dios, aleluya. Podemos sentir que la Divina Trinidad está con nosotros y que su Espíritu Santo producirá el gozo y la paz que tanto necesitamos en estos tiempos. Es cierto que nuestros templos están cerrados, pero el templo del Espíritu Santo, que es nuestro corazón, está abierto para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que este cronos que estamos viviendo nos sirva para levantar un altar. Levantemos un altar, hermanos, en la intimidad de nuestros hogares, para que así podamos en todo momento clamar con ruego y súplica a nuestro Dios. Que nada te detenga para sentir la presencia de Dios. No permitas que el fuego del Espíritu Santo se aparte de nuestros corazones. No dejemos que el fuego se apague, porque el fuego, la presencia de Dios está encendida. Gloria a Dios, aleluya. Pero, hermanos, ¿cómo identificar que el tiempo ha llegado o que los últimos tiempos están por venir? Es muy fácil. Solo tienes que escudriñar las Escrituras y someter tu vida a la oración para que a través del Espíritu Santo alerte tus sentidos y ver que todo lo que sucede en este mundo anuncia la venida gloriosa del Salvador Cristo Jesús. En el libro de San Mateo, en su capítulo 24, hermanos, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios, hermanos, dice así: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y en la primera epístola a los tesalonicenses, hermanos, en su capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Por tanto, hermanos, velemos, llenemos, hermanos, nuestras vasijas de aceite, para que estemos alertas en el día venidero, para que escuchemos, hermanos, el toque de la final trompeta. O si el Señor nos manda llamar para que lleguemos delante de su presencia, para redarguir, para discernir el error. El error 1, hermano, que aparece aquí en la diapositiva, dice pensar que estamos viviendo en el Apocalipsis. Hay muchas religiones que se dicen cristianas y muchos predican que sí, ciertamente se está viviendo el Apocalipsis ya en estos tiempos. Pero la respuesta bíblica, la palabra de Dios nos enseña que vendrán tiempos difíciles en los cuales debemos estar atentos para cuando Él decida venir y tengamos nuestros sentidos espirituales ejercitados y podamos escuchar nuestro llamado en su venida gloriosa. Sabemos que todo lo que estamos viviendo en propia carne, en estos días y los que vendrán más adelante, como dice en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 24, versículo 8, nos dice: y todo esto será principio de dolores.
Ciertamente cuando una mujer está a punto de dar a luz y comienza sus contracciones, no sabemos con exactitud cuánto puedan durar o cuánto tardará en nacer su bebé. Pero sí tenemos la certeza que en algún momento determinado terminarán sus dolencias y al ver a su bebé en sus brazos, su llanto se convertirá en gozo. Así también nosotros no sabemos cuánto dure o cuán fuertes puedan ser los dolores que nos ocasionen estas cosas que suceden hoy en nuestros días y aquí en la tierra. Pero nos alienta la luz de la esperanza de las Sagradas Escrituras y nos animan a velar y a orar mientras en tanto venga el esposo por su iglesia. Amén, gloria a Dios. El error 2, hermanos, dice creer que Dios nos ha abandonado, que Él no tiene el control de esta pandemia. Dios ha permitido, Él no ha mandado, ha permitido que sucedan estas cosas. Pero las Santas Escrituras nos afirman y confirman que el Señor Jesucristo siempre está con nosotros y que nada nos podrá apartar de su presencia, ni aún la muerte. Como lo expresa el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o hambre, o persecución, o espada, o desnudez. Antes en todas estas cosas, hermanos, tú eres más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. El haber conocido al Señor Jesucristo trae abundantes bendiciones. Y una de sus bendiciones es que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Él nos guiará, hermanos, aún más allá de la muerte. Corrijamos, enderecemos la dirección en la cual vamos. En el cronos del hombre o en el tiempo del hombre existen 4 etapas en la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. De ahí que el tiempo es muy importante en la vida de un ser humano. Este tiempo, hermanos, y cómo lo usamos, marca el fin de nuestra morada eterna. Quisiera preguntarles, contéstate ahí tú, hermano, en silencio, y recapacita cómo has vivido tu tiempo, y cómo lo vives tu tiempo, y cómo lo vivirás después de esta pandemia. Después de que pase esto, o vuelva toda a la normalidad, ¿en qué lo invertirás? ¿Cómo invertirás ese kairos, ese tiempo? Ese cronos, ¿cómo lo invertirás? ¿Has aprovechado de la mejor manera tu tiempo? ¿Y crees que te ha traído satisfacción? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en su capítulo 5, versículo 16, y le dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es lamentable ver que entre más suceden cosas en todo el mundo, y Dios de una manera u otra nos revela por medio de su palabra el fin de los tiempos, y ha buscado cada vez más y más acercarse al hombre para impartirle salvación y vida eterna, el hombre se aleja. El hombre pone oído sordo a los estatutos y ordenanzas del Señor y Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Y es lamentable ver que aunque todo esto suceda, que aunque ahorita los templos estén cerrados y entre comillas muchos desean ir al templo, cuando esto vuelva a una normalidad, por un régimen nuevo,
muchos seguirán pasivos. Muchos seguirán y caminarán como han caminado hasta hoy. Todo esto no ha producido un cambio, ni una recapacitación, ni en su mente, ni en su corazón. Para concluir, para culminar, la palabra de Dios dice en el Evangelio glorioso de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, hermanos. La palabra de Dios dice así: y yo les doy vida eterna, aleluya, y no perecerán jamás, gloria al Señor, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, hermanos, Dios tiene el control de todo lo que nos rodea. Él es todopoderoso. Él sostiene la vida de la bacteria más pequeña y de la bestia más grande. Él sostuvo la vida de los hombres más crueles de la historia, mientras ellos asesinaban a millones de personas. Él sostuvo la vida de los mismos soldados que mataron, que abofetearon, que lastimaron a ese humilde y sencillo carpintero. Y aún más, Él ha sostenido nuestras vidas, de la tuya y la mía, cuando nosotros éramos enemigos y no queríamos saber nada de Él y le aborrecíamos. Sin duda esto nos dice que Él es soberano y misericordioso. La vida es uno de los tesoros más apreciados en este mundo. Aun cuando sabemos que si morimos somos de Cristo, aleluya, y si vivimos somos de Cristo. ¿Cuál será tu actitud a partir de este momento? Y ante el anuncio eminente del regreso de nuestro Dios, ¿seguirá usted favoreciendo a este mundo? Así como sus deleites a la carne y a Satanás. Hoy tienes una oportunidad más de arrepentirte y de volver a las sendas antiguas. Hoy Dios quiere darte el regalo de la salvación y de la vida eterna. Hoy Dios desea poner paz en tu corazón. Hoy Él te dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy tienes la respuesta. Hoy tienes la medicina para tu alma. Este precioso libro, hermano, te conducirá, te guiará, será tu brújula para que no te extravíes. Y como dice la palabra, y por muy torpe que seas, no te perderás. Hoy te invito a que dobles tus rodillas. Hoy te invito a que le pidas perdón. Hoy te invito a que te arrepientas de todos tus pecados, de todas tus maldades, de mis maldades. Yo también me arrepiento en esta hora. Hoy acerquémonos a Dios. Hoy el Cronos, aún hermano, nos da la oportunidad que con nuestros propios labios le podamos confesar nuestro mal camino que hemos andado y comencemos a vivir en plenitud y amor de Cristo. Quiero decirle, y sé que vendrán aún tiempos más difíciles de los que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas veces escuchamos? Algún día cerrarán los templos. Algún día no podremos ir al templo. Algún día no podremos predicar de la palabra de Dios. Y esos tiempos han llegado. Pareciera que no nos hubiera tocado vivir, pero los estamos viviendo. Pero no tengamos miedo, iglesia de Cristo.
Presbiterio Sur Oriente, no tengas miedo, sigamos adelante. Preparemos nuestras ropas, preparemos nuestros corazones para ese encuentro glorioso con nuestro Rey y Salvador. No sé si quieras orar en esta hora, tú que me estás escuchando. Y ahí, desde tu hogar, ahí donde te encuentres, ponte a cuentas con Dios. Porque la palabra de Dios dice que en las manos de Dios está el dar la vida o quitar la vida. No sé si mañana tengas otra oportunidad de platicar con Dios. No sé si mañana tengas la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Pero hoy Dios te da una oportunidad. Hoy Dios anhela entrar a tu corazón. Hoy Dios anhela tomar el control de tu vida. Tú que has intentado quitarte la vida, hoy te presento al dador de la vida y de la alegría y la felicidad, Cristo Jesús. Vengamos a Cristo, humillémonos a Él. Tome a su familia, tome a sus hijos en esta hora y reconciliémonos con nuestro Dios. Y tomemos de su palabra todas aquellas bienaventuranzas que hacen al hombre feliz, porque solo Dios hace al hombre feliz. Dice el Eclesiastés, capítulo 3, todo tiene su tiempo debajo de este cielo. Tuviste tu tiempo ya, hermano, hermana, joven, secundario, tú que me escuchas, ya tuviste tu tiempo de hacer lo que querías. Hoy es el tiempo de que vuelvas tu vida a Dios. Hoy es el tiempo. Porque mañana quizás sea demasiadamente tarde. Oremos a Dios, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por este estudio de escuela dominical. Conociendo tus tiempos, porque tus tiempos son perfectos. En todos los tiempos tú tienes un propósito para el hombre, para la humanidad. Y el propósito tuyo, Señor, en esta tarde es de entrar al corazón, saciar ese corazón sediento, saciar ese corazón hambriento. Ve al corazón de todo aquel que te necesita en esta tarde. Transforma su vida, transforma su mente. Tú tienes poder para cambiarlo todo en un momento. Tú tienes poder, Señor, para hacerlo todo nuevo. Ve al que está enfermo, ahí en su cama, ahí en su sala, ahí donde se encuentra. Pon la medicina correcta a través de tu amor. Porque no fue en balde tu sacrificio. Dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga nosotros somos curados. Creemos en ese Dios sanador. Creemos en la sanidad divina. Y yo sé que tú puedes poner en esta hora tu mano sanadora. Tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Gracias te doy, Señor. Quédate con tu pueblo. Quédate en esta semana con tu pueblo. No lo dejes. No lo abandones. No te apartes de ellos. Usted, hermano, tampoco se aparte de Dios. Porque dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podréis hacer. Todo esto te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Para Él la gloria, la honra y la alabanza. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigan con nosotros. No se vaya. Seguiremos alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Dios y Salvador. La paz de Dios.
En esta tarde vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, pero antes de eso vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Señor de los cielos, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque nos has ayudado, oh Dios. Te rogamos, Señor, que tú tomes nuestro corazón, que tomes nuestra vida y que nos ayudes a entender tu palabra. Toma, Señor, en esta tarde mi vida y te ruego, Señor, que nos des un corazón atento y que nos des también un oído atento para ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Te lo rogamos, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído esto? Dice venta de garage o también limpieza de closet. Muchas ocasiones nosotros hemos visto estos anuncios. ¿Y qué es lo que significa? Significa que las cosas que están vendiendo es porque son cosas que ya no les son útiles, que no son funcionales, que ya no sirven y sin embargo están estorbando en nuestra casa, en el closet, en algún espacio que necesitamos liberar para poder a lo mejor meter algún mueble o algo así. Por eso la palabra del Señor en esta tarde nos dice: no os conforméis a este siglo,
Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa? Dice que la palabra griega traducida como conformado también significa conformado. ¿Qué significa? Estar a la forma de este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo lo expresa. Fíjese lo que expresa la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan. En el capítulo número 17, fíjese lo que dice la palabra del Señor. En los versículos 15 y 16, dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es cierto, nosotros vivimos en este mundo, sin embargo, no podemos estar a la forma de este mundo. La palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo. Eso significa que no es que estemos alejados de las noticias que estamos viviendo en este momento, como la pandemia, la crisis económica, las situaciones en los hogares, la violencia, todo ello. No es que no sepamos de eso, hermanos, sino simplemente que no pensemos, que no escuchemos, que no hagamos como lo hace este mundo. Eso es lo que significa, por eso dice conformado, es decir, a la forma de este mundo. El Señor nos dice que nosotros no podemos ser como este mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor en la segunda parte de lo que nosotros tomamos como texto base? Dice Romanos 12:2, en otra lado, la siguiente parte. Fíjese bien lo que dice. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de acuerdo a este mundo, sino transformados. ¿Qué significa esto? Que debemos de ser diferentes. Debemos no de tener la forma de este mundo, sino tener una forma diferente a lo que este mundo tiene. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo número 4, versículo 19. ¿Hasta dónde debemos de ser formados? Porque eso es lo que quiere decir. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa debe de ser nuestra forma. ¿Cuál Cristo en nuestra vida? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de tomar la forma de Cristo, porque así dice la palabra del Señor, hasta que Cristo sea formado, ¿qué? En vosotros. Así debe de ser. Que por eso en esta tarde vamos a recordar la vida de Martín Lutero, cómo se le llama el gran reformador. Y quiero recordarles algunos datos para que podamos ver su vida. En 1505 se unió a los monjes después de haber hecho un voto en una situación complicada. Después, en 1507, lo envían a la Universidad de Wittenberg para enseñar la ética cristiana. En 1510 y 1511 dice que estuvo en Roma encomendado por su orden. En 1512 se convierte en doctor en teología y profesor de estudios bíblicos. Y vamos a ver qué sucede en su vida. ¿Cuántos años él había dedicado a esto? Sin embargo, después de una lucha espiritual, dice la biografía de este hombre, que hubo algo que cambió su vida, hubo algo que esa parte que había sido conformada con este mundo, a esa idea de Roma, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que fue transformado su pensamiento. ¿Y qué es lo que él entendió después de esa lucha espiritual? Entendió primero que Dios es el que limpia de todo pecado al pecador, que no había nada ni nadie, sino que era por gracia, dice la Biblia, por gracia sois salvos. Y así es, eso lo entendió Martín Lutero, y a partir de ese momento su vida dio un giro total, de tal manera que su mente se transformó. Y no solamente eso, en el tiempo en el que él vivió,
¿Qué es lo que se enseñaba? Se enseñaba la venta de indulgencias y además las preocupaciones materiales de la iglesia de Roma en ese momento. Pero también él entendió algo en su corazón, el gran contraste entre los tesoros de la iglesia y la verdadera riqueza de la iglesia, que era el evangelio. Y vamos a ver hasta dónde llega la transformación en su mente, que puede él ir a esa catedral y poner sus 95 tesis, publicarlas en ese lugar. Fíjense lo que hizo, hermanos. Algo impresionante, que sabía que su vida estaba en peligro porque había hecho algo importante para ese tiempo. Y no solamente eso, sino que la transformación fue tal que aún negó la supremacía del Papa. Y además se enfrentó al cardenal Cayetano y no se retractó de su fe. ¿Por qué? Porque había en su corazón esa transformación. Lutero vio a Dios detrás de todas las cosas de este mundo. No se conformó, sino se transformó, dice la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso fue lo que pasó en la vida de Lutero. ¿Qué significa eso de renovación? Hacer que una cosa quede como si fuera nueva. Así es. Eso pasó en la vida de Lutero. Lo que había formado el mundo durante muchos años, a través de la renovación de su entendimiento por la palabra del Señor, viene esa transformación en su vida, de tal manera que su fe la llevó hasta el último momento de su vida. Entonces dice la palabra del Señor también. Lo podemos contemplar, que no solamente con Martín Lutero, sino podemos ver también a David, cuando él escribe en este capítulo número 51. Por eso es importante una limpieza de closet, una venta de garage, para sacar de nuestra vida, hermanos, todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso hizo Lutero. Sacó de su vida todos esos pensamientos, todas esas enseñanzas que había escuchado durante todos esos años. Él las sacó. También nosotros tenemos que hacer una venta de garage. Tenemos que hacer una limpieza de nuestra vida, quitar de nuestro corazón todo aquello que no permite que crezcamos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que sucedió en la vida de David. Tuvo que también limpiar su corazón, limpiar su vida. Él había pecado en contra de Dios y había estado en su pensamiento muchas cosas. Sin embargo, cuando viene la palabra del Señor, hay una renovación en su vida, en su mente, de tal manera que puede escribir el Salmo 51 y le dice: crea en mí, oh Dios, después de que ya confesó su pecado, porque eso es lo que se tiene que hacer para una limpieza de closet: sacar el orgullo, sacar la amargura, sacar la tristeza, sacar la envidia, el orgullo, la prepotencia, tantas y tantas cosas que están ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Y empieza este capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Ahí él empieza, hermanos, a pedirle al Señor que limpie su vida. Empieza a sacar de su closet todo aquello que estaba inundando su corazón hasta ese momento. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero ¿cómo? Si David había sido un joven que amó a Dios. ¿Cómo? Si David había sido usado en las manos del Señor. ¿Cómo es esta oración? ¿Por qué? Porque dentro de su corazón había habido ese pecado, ese pensamiento de codiciar a Betsabé, de mandar que Urías fuera al frente del ejército para que muriera y él se quedara con Betsabé. Había en su corazón algo que él tenía que limpiar. Y por eso
en este capítulo 51 le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y así es, cuando se hace esa limpieza de closet, cuando se hace esa venta de garage, y cuando terminamos todo eso, podemos ver aquel lugar vacío. Ya no hay nada que estorbe para que yo pueda meter algo a ese espacio. Y así es en la vida del cristiano, así le ocurrió a David, así le ocurrió a Martín Lutero. Dejaron todo aquello y entonces en ese espacio que se había vaciado empezaron a llegar los pensamientos de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su vida espiritual llena de Dios. Así fue. Por eso en los últimos versos del capítulo número 51, Él puede entender, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y así es. Ese corazón limpio es en donde puede morar el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y hermanos, pareciera que ahora que estamos en esta pandemia, en este confinamiento, a lo mejor podríamos pensar, ahora pecamos menos porque estamos en nuestros hogares, porque no salimos a la calle. Sin embargo, no es así. Nuestra realidad, hermanos, debemos de saber que empieza el pecado en los pensamientos. Ahí empieza el pecado. Dice un escritor, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, hermanos, a veces en este tiempo a lo mejor hemos dedicado más tiempo a la televisión, más tiempo a los quehaceres del hogar, más tiempo al trabajo dentro de nuestra casa que nos hemos traído de la oficina. Y entonces se van acortando los tiempos para el Señor y nuestros pensamientos se van haciendo y se van conformando a cómo está el mundo en este momento. ¿Cómo está el mundo? Está angustiado, está, hermanos, fuera de control. Sin embargo, el Señor en esta tarde quiere que tú y yo hagamos una venta de garage, que hagamos una limpieza de closet y que tú ahí en tu interior puedas entender qué es lo que está estorbando tu vida, porque el Señor quiere que metas en tus pensamientos y en tu corazón otras situaciones, como cuáles, como su palabra. Como cuáles, como la oración, como cuáles, como el ayuno, como la búsqueda del Señor. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Por eso el Señor nos ha llevado esta tarde para que hagamos esa limpieza. No te conformes, hermano, no te conformes que nos estás escuchando ahí en tu hogar, no te conformes. Este mundo ahorita está preocupado por lo que estamos viviendo y se están olvidando de las cosas que realmente tienen un valor. Y que esas cosas son las cosas del Señor. Y viene la pregunta: ¿quieres seguir siendo conformado o conformado? ¿O quieres ser transformado? Esa es la pregunta esta tarde. ¿Cómo quieres seguir durante todos estos días que a veces no sabemos cuándo termine y podamos volver a los templos? Hermano, en esta tarde es importante que tú ahí en tu hogar, a lo mejor nadie de tu familia lo sabe, a lo mejor solo tú sabes lo que hay dentro de tu corazón, pero es el momento para que le digas: Señor, renuévame, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y así es, necesitamos, Carisi, decirle al Señor: Señor, necesitas limpiar mi vida, necesitas renovar mi corazón, necesitas cambiar mis pensamientos. Y ahí inclina tu rostro y dile al Señor: ahí estisa, irisa, iristisa. Toma, Señor, en esta tarde nuestra vida. Toma, Señor, en esta tarde nuestro corazón. Tú que conoces qué es lo que hay en cada uno, Señor, de los pensamientos. Tú que conoces, Señor, el pensamiento del joven, el pensamiento
pensamiento del intermedio, el pensamiento, Señor Jesucristo, de la vanguardia de los varones. Te ruego, Señor, que tú puedas hacer esa limpieza en nuestra vida, esa limpieza, Señor, en nuestra mente, Dios de los cielos. A lo mejor se ha llenado de tantas series, de tanto que hacer, de tantas noticias, Señor. Sin embargo, es importante en este tiempo que nuestra vida sea renovada, que nuestra vida, Señor, sea limpiada de todo pensamiento y de toda acción, Señor, de los cielos, que se ha levantado ahí en nuestra mente. Te lo ruego, Señor Jesucristo, te lo suplico en esta hora, porque yo sé que tú eres poderoso y que tu misericordia es para siempre. Te ruego en esta hora que tú nos ayudes y que cada uno de nosotros podamos contemplar tu gloria, podamos contemplar, Señor Jesucristo, todo lo que tú haces para que nuestra vida sea limpia y ahí puedas gobernarnos, y de ahí, Señor, tú puedas llevarnos, Señor Jesucristo, a otros lugares y nos permitas servirte, oh Dios, como lo hiciste con Martín Lutero, como lo hiciste con David. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Necesita haber en nuestra vida una renovación para que podamos ser transformados, oh Dios. Te lo suplico en esta tarde, te lo ruego, Señor Jesucristo, porque yo sé que tú eres poderoso y que tu misericordia es para siempre, oh Dios. Muchas gracias. Gracias te damos en esta tarde. Y hermanos y amigos que hoy nos escuchan, vamos a hacer una oración por las necesidades, para que el Señor tome todas las situaciones que hoy aquejan nuestra vida. Todos los enfermos, el Señor conoce sus nombres. El Señor conoce la crisis económica por la que estás viviendo, la crisis de trabajo. Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso ahí vamos a pedirle al Señor, Señor de los cielos. En esta tarde, Señor Jesucristo, te pedimos que tomes todas las necesidades, que tomes todas las situaciones difíciles que está viviendo cada familia en este confinamiento, oh Dios. A lo mejor el temor que hay en cada familia por el contagio, por muchas cosas, Señor, pero te pido que tú des paz, que des tranquilidad, oh Dios. Te pido también que tomes a mis hermanos que están enfermos, que están hospitalizados, que tomes a las familias que han perdido, Señor, a un familiar, que tú consueles. Oh Señor Jesucristo, te pedimos en esta hora que tú hagas, Señor, la obra, que tú lleves sanidad a los hogares, que tú lleves sanidad a las familias, sabiendo que para ti no hay nada imposible, oh Dios. Te lo rogamos en esta tarde, te lo suplicamos por la familia Hernández, Señor. Toma la vida de su papá, oh Dios. Te rogamos que seas con él en el hospital, que tú obres misericordia por la familia Noguerón, que tú sigas con ellos cada día, que tú fortalezcas, que tú, Señor, envíes, Señor, a sus vidas, Señor, el gozo por cada familia, la familia Martínez. En tus manos están sus corazones, en tus manos está cada familia de la iglesia, la familia Dorantes, está en tus manos, Señor Jesucristo, oh Dios de los cielos, y cada hogar que, Señor Jesús, no sabemos que está pasando por una situación difícil. Te pedimos por ellos, que tu presencia, Señor, sea en nuestras vidas y sea en nuestros corazones en esta tarde. Te lo suplicamos, oh Dios, porque sabemos que tú eres poderoso y que tu misericordia es para siempre. Y quiero invitarles a que en esta tarde también terminemos nuestro culto y busquemos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 23, y que lo hagamos de una manera pues confiada, sabiendo que Él es nuestro pastor en estos tiempos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Les invitamos para que también puedan escucharnos por la tarde a las 4. Que el Señor les bendiga.